Buenas noches, les saluda Lorena, asesora de consultoría internacional pública privada Galeno. Agradezco su participación de cada uno de ustedes al diplomado de hematología forense. El módulo que se va a desarrollar hoy día es genética forense, que estará a cargo del perito en criminalista Gustavo Martínez Cortés. Para el buen desarrollo de la ponencia les dejo algunas recomendaciones. Mantener sus micrófonos y cámaras apagadas a menos que el ponente solicite su participación. Para los participantes que desean solicitar la clase grabada, materiales de estudio, les estaré dejando el número en el chat. Cualquier consulta que tengan, le responderé al ponente al finalizar la ponencia. Buenas noches, Perito, le doy el paso a su ponencia. Perito, no se le escucha su audio, por favor.
Buenas tardes, maestra, buenas tardes. Sí se le escucha. Si se me escucha, discúlpenme, a la orden. Tengo un problema con el ingreso a la sala, pero estoy a la orden. Buenas tardes. Ya puede iniciar con la clase, Peri. Hola, buenas tardes. Su servidor Gustavo Martínez Cortés. Saludos desde Cuernavaca, Morelos, México. Soy perito en materia de criminalística de campo. Estuve adscrito durante 21 años a investigaciones de delitos federales en la República Mexicana y estuve durante mucho tiempo en la investigación de delitos federales en relación a desaparición de cuerpos en mi país. Saludos, Juan Cabrices, un abrazote, muchas gracias por el saludo, saludos hasta Venezuela. Vamos a entrar en contexto que la utilización o el gran avance que se tiene en genética forense hoy es un arma muy importante para la investigación de delitos en varios países. En México, el concepto de forense se le da a una especialidad eh, que es extraída de una ciencia y que se le da y la metodología de la investigación criminalística para decirle forense. Es así que la genética donó una rama de esta para hacer la forense. Hoy tenemos genética forense en la investigación de delitos de muchos tipos en mi país, en México. Es así que para la realización de esta plática, vamos a tener como concepto clave que la genética forense es una ciencia multidisciplinaria que permite la identificación humana a través de biología molecular, bioquímica, inmunoquímica, entre otras ciencias, permitiendo caracterizar regiones específicas del ADN humano, que al mismo tiempo permite distinguir a un individuo de otros, es decir, que se permite individualizar. Al mismo tiempo, permite distinguir a un individuo de otros. Además, es posible establecer una identidad biológica a través de comparaciones con familiares directos. Hoy en México, la utilización de la genética forense es muy importante para un problema que se tiene en México a raíz de las guerras internas que se ha suscitado a partir del año 2000 en cuanto a narcotráfico en mi país. Es decir, que a partir del 2000, a la llegada de gobiernos de derecha, se agravaron las desapariciones forzadas. Hay que tomar en cuenta también que México tenía ya problemas de desaparición de personas cuando fue la guerra sucia contra grupos subversivos que estaban en contra del gobierno. Estamos hablando que en México desde 1950 tenemos problemas con personas desaparecidas. La gente que estaba en contra del gobierno, que estuvo cerca de 100 años en el gobierno, el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, estuvo desde 1970, desde 1929 hasta el año 2000. Y en este periodo, principalmente en 1950, se desató por parte del Estado mexicano una guerra en contra de opositores políticos. 1950, con movimientos sindicalistas y desaparición de líderes sindicales, y después la historia, en 1960, al finalizar la década de los 60, en México se tuvo un movimiento estudiantil conocido como el movimiento del 68, donde el Estado mexicano reprimió
varias marchas, varios movimientos estudiantiles que pugnaban por la democratización de la vida política en México, y el gobierno mexicano contestó con una ola represiva. Es así que el 2 de octubre en México es una fecha en la cual se reclama al gobierno haber utilizado al ejército mexicano para matar estudiantes. Y es así como en 1968 se tiene los primeros antecedentes de personas desaparecidas en México por parte del Estado mexicano. Siguió esta guerra en contra de adversarios políticos del grupo en el poder, del Partido Revolucionario Institucional, que culminó hasta la década de 1990, es decir, 1960, 1970, 1980. Tenemos problemas con desaparición de personas en nuestro país por parte del Estado mexicano, donde el Estado mexicano fue quien utilizó a el ejército mexicano para realizar estas tareas. Aunado a estos antecedentes, en el año 2000, cuando hay un cambio de gobierno o cuando hay un cambio de partido político en México, del año 2000 al año 2012, gobierna el partido Acción Nacional, partido de derecha, en el cual el gobierno del presidente Vicente Fox eh, permitió que se incrementara el nivel de violencia en México, incrementándose, ¿cómo se llama? Los delitos de secuestro y extorsión, cobro de piso, por lo cual hubo inició una nueva oleada de personas desaparecidas en México. Tan es así que llegó y hubo muchas marchas reclamando manifestaciones, les decimos les dicen en otros lados, en México se les dicen marchas, donde la sociedad se vistió de blanco en todos y cada uno de los estados de la República para exigir al gobierno solución y que se investigara la gran cantidad de desaparecidos en México. Terminó el presidente Fox del 2000 al 2006, del 2006 al 2012 continuó el Partido Acción Nacional en el poder e inició con una embestida del Estado mexicano en contra de los grupos delincuenciales y sacó al ejército de los cuarteles militares para realizar acciones de policías. Es así que en una búsqueda de resultados y para calmar la reclamo de la sociedad, nuevamente la sociedad mexicana se vio expuesta a la utilización de la fuerza por parte del ejército que no está capacitado para realizar acciones policíacas, por un lado, y por otro, la violenta guerra que tenían los cárteles de las drogas para poder posicionarse a nivel nacional y poder traficar su producto hacia Estados Unidos. Por desgracia, México es un país que tiene cerca de 3,000, arriba de 3,000, entre 3,000 y 3,200 kilómetros de frontera con el consumidor más grande de droga a nivel mundial. En este contexto, he de decirles que en, tenemos 50 años en que todavía no termino de hacer mi presentación preliminar, maestra. Tenemos 50 años en lo que es la búsqueda de lo que son los cuerpos desaparecidos, por un lado por el ejército mexicano y el aparato del Estado mexicano, y por otro lado por grupos delincuenciales. Hoy en México, por desgracia, tenemos muchas fosas clandestinas. Mi país, por desgracia, es una fosa clandestina y problema que se agrava con las grandes migraciones que vienen de países de Centroamérica
con la finalidad de cruzar la frontera norte de México con Estados Unidos. Su servidor durante 21 años estuvo trabajando en la Fiscalía General de la República y tuve la fortuna o desgracia, dependiendo cómo se vea, donde estuve en muchos lugares donde se exhumaron cuerpos y donde la genética forense se utilizó. Hoy en México la genética forense tiene como objetivo general obtener mediante técnicas de biología molecular el perfil genético del material biológico que es objeto de investigación y determinar su correspondencia al compararlo con él o los perfiles genéticos de material biológico de que procedencia conocida. De igual manera, la genética determina la combinación de números que describen a un individuo como único, su perfil genético, y compararlo con una muestra proveniente de él mismo, prueba de identidad, o con los familiares directos, padre, madre, esposa e hijos, para tener una prueba de relación de parentesco genético. Es así que se obtiene y se utiliza la genética forense para la búsqueda y localización de desaparecidos en México. Voy a permitirme, ¿cómo se llama? Realizar una presentación. Permítanme un minuto, por favor. Permítame, está viendo la presentación. ¿Se ve, maestra? Mm. Sí, está cargando su pantalla Sí, ahorita. bueno, vamos a ver una presentación de cómo se trabaja en México lo que es el ADN. Parece que tengo problemas para presentar, me dicen si se observa, yo creo que sí se ve. Y vamos a ver cómo se hace el manejo de un indicio biológico para el análisis del ADN. En este entendido, hay que saber que la intervención de la genética forense en México tiene por objetivo, como yo les había comentado, establecer
la identidad humana a través de la confronta de perfiles genéticos que han sido obtenidos en un lugar de intervención, perfiles genéticos de ADN obtenidos de indicios biológicos como sangre, saliva, semen, restos anatómicos, pelos, diente y huesos con los perfiles genéticos de muestra de referencia. Se busca identificar a la víctima, se busca identificar a los presuntos autores del delito y de igual manera identificar cómo sucedieron los hechos en una dinámica de reconstrucción. En México, los que tengan algún día la oportunidad de venir a mi país, podrán ver viajando o estando en varios estados de la República, van a poder ustedes observar que hay unas mantas, unos cartelones, ya se ve, sí, ya me dice que ya se ve, unos cartelones en los cuales las autoridades de cada uno de los estados preguntan a la población: ¿tienes un familiar desaparecido? Danos una muestra de tu ADN. ¿Por qué? Yo les comentaba que México, por desgracia, es una fosa clandestina. Estas estúpidas políticas que han llevado a cabo los presidentes que hemos tenido en México han llevado a que se hayan olvidado cerca de 100,000 personas en México que están desaparecidas, 100,000 familias que no saben dónde están sus familiares. Y entonces la investigación criminal de estos delitos de desaparición forzada y desaparición por parte de elementos del Estado mexicano utiliza a la genética forense para localización, colecta, embalaje y traslado de indicios obtenidos en un lugar de investigación. En México no existe la escena del crimen. En México no se persiguen crímenes. En México se castiga la comisión de delitos, como lo dicen todos los códigos penales en México. De igual manera, una vez que se han obtenido indicios, muestras en el lugar de intervención, mediante el registro de cadena de custodia, se hace su traslado al laboratorio, cuidando siempre la preservación e integridad de las muestras biológicas. Hoy, por desgracia, tenemos muy mala capacitación en la cual no se enseña a los investigadores a cuidar y resguardar de una manera profesional los indicios biológicos que son susceptibles de ser, de que sufran descomposición, de que sufran alteraciones. Entonces es muy importante que estas personas que se dedican a la preservación, la búsqueda en fosas clandestinas, sepan cuidar, sepan embalar, sepan empaquetar y sepan llevar la cadena de custodia para que estos indicios lleguen de una manera clara a lo que es el laboratorio. En el laboratorio se hace el análisis en el laboratorio de genética forense y con la intención de obtener Toma, toma. perfiles genéticos. No vas a Yo les entrar. decía, por favor, su micrófono, por favor. Yo les decía que en México las diferentes fiscalías estatales y la Fiscalía Federal tiene una base de datos de familiares que han dado una muestra genética para poder corroborarla y correrla y compararla con perfiles genéticos de restos óseos o de, ¿cómo se llama? Material recuperado en los lugares de intervención, en las fosas clandestinas. En México, durante mucho tiempo, por cuestiones de delincuencia organizada, se realizaban los famosos levantones, que era un levantón, un secuestro por parte de un grupo delictivo al miembro de otro grupo delictivo, lo torturaban, lo golpeaban y ellos mismos lo inhumaban. Es decir, lo enterraban en cualquier parte de la sierra, del bosque, de cualquier parte inhóspita, desiertos, y hasta que otras personas buscaban o encontraban
por casualidad esta fosa clandestina. Muchas de ellas localizadas por perros o por fauna que sacaban los cuerpos y es como las personas se daban cuenta que ahí existía una fosa clandestina. Una vez que se ha obtenido el perfil genético, nuevamente mediante el registro de cadena de custodia, pero ahora con los resultados, los análisis, se llevan a lo que es una base de datos. Se llama CODIS y en el CODIS se tiene la base de datos de las personas que han sido, que han proporcionado una muestra para la búsqueda de su familiar y se tienen los perfiles genéticos recuperados de los restos. Además, se tiene una estadística para poder presentar avances de cómo se ha llevado la recuperación e identificación de cuerpos en México. ¿Para qué? ¿Para qué se obtienen estas bases de datos? Para poder realizar una identificación humana. Es importante decir que tenemos que hablar claramente qué es un indicio. Para Centroamérica y para Estados Unidos, todo es evidencia. En México no. En México primero es indicio, que es una duda, porque es contradictorio decir que encontramos evidencia. Si encontráramos evidencia en el lugar de intervención, porque para México no es escena del crimen, es lugar de intervención, y si lo apegamos al Código Penal, al Código Nacional de Procedimientos Penales mexicano, pues es un lugar de investigación. Estos indicios que vienen del latín indicium, término integrado por el prefijo de inclusión in y de la raíz del verbo dicere, es en sentido estricto decir o señalar, y un indicio es un objeto o una muestra, una señal o vestigio que nos hace dudar de su origen y por ello lo llevamos al laboratorio. En el laboratorio ahí se convierte en evidencia mediante el estudio realizado y el análisis realizado, donde este indicio vence la ciencia, la técnica, la lógica y las máximas de la experiencia y mediante la tecnología y la capacitación de los expertos de laboratorio en genética forense, obtenemos un perfil genético, es decir, una evidencia de que ese indicio que se obtuvo era un hueso humano y era un hueso que ya tenemos un perfil genético que se puede corroborar con la base de datos que tenemos. Entonces, un indicio es algo material que puede ser un hecho o una cosa que muestre pistas sobre algo que se necesita esclarecer y que permanece sin develar. Los indicios permiten inducir la verdad de los hechos, ya que están lógicamente vinculados con los hechos una vez que son evidencia. El éxito del estudio del ADN, que es material genético, está supeditado a la cantidad de integridad del indicio biológico. Hoy, en el avance de la genética, necesitamos muestras muy pequeñas para poder sacar un perfil genético. Una colilla de cigarro, un resto en un vaso donde alguien haya tomado, que dejó su saliva, un cabello, células epiteliales, ¿cómo se llama? Son suficientes para poder obtener un perfil genético con la tecnología que tenemos el día de hoy. Sin embargo, es muy importante decirles que en ocasiones la falta de capacitación, la falta de insumos o de material, y obviamente hay que decir las cosas con la verdad que son, la falta de personal capacitado hace que sea susceptible la pérdida, la alteración y destrucción de estos indicios. Por eso es muy importante que el Ministerio Público realice las gestiones necesarias para poder tener el equipo de investigación en el lugar de investigación, los que son y realizan criminalística de campo, para que ellos tengan todo lo necesario
procesen y envíen los indicios al laboratorio y se realice lo que es criminalística del laboratorio, donde biólogos, genetistas, odontólogos, médicos, todos ellos multidisciplinariamente trabajan para poder obtener resultados para identificación de una persona que ha sido o de un cuerpo o de una osamenta o de restos que han sido localizados. Hay factores naturales que afectan al indicio biológico por sus características y el contacto con el medio ambiente. Los indicios tienden a degradarse afectando total o parcialmente el material genético. Factores del medio ambiente que afectan el indicio: físicos, la temperatura, la luz, el viento, la humedad, el calor extremo; químicos, lluvia, humedad, pH; biológicos, bacterias, hongos y fauna. Aquí es muy importante decir que se ha malcapacitado a muchos operadores y meten indicios biológicos en bolsas de plástico y luego la sellan, lo que hace posible que ese indicio sude o no sude, ese indicio con la humedad que llegue a tener junto con el calor, pues genere una génesis de bacterias y de hongos y se echa a perder o se desnaturalice ese indicio. La combinación de estos tres: bacterias, humedad y alta temperatura, pues genera la degradación del indicio biológico. Hay que tener en cuenta también que el factor humano afecta al indicio biológico. Es necesario enseñar desde las escuelas de criminalística. Su servidor es profesor en varias universidades de criminalística, soy profesor en criminalística de campo, he estado en muchos lugares donde se han encontrado fosas clandestinas. Una de ellos, ustedes pueden googlear y buscar en internet, las fosas de San Fernando, en San Fernando, Tamaulipas, un estado al noroeste del país, pegado con la frontera de Estados Unidos, donde se encontró una gran cantidad de fosas clandestinas y donde un equipo multidisciplinario llegó a procesar el lugar para poder identificar los cientos de cuerpos que se encontraron inhumados. Es decir, se debe de saber colectar, embalar, trasladar. No se debe de trasladar los cuerpos sin refrigeración. Hay que tomar en cuenta que uno de los principios de la criminalística es la preservación del indicio, preservación que debe de llevar los debidos cuidados técnicos y de insumos, por ejemplo, en camiones refrigerados o en frigocamiones que tengan la capacidad de mantener en un estado óptimo los cuerpos y que se detenga la degradación que se puede hacer al momento de exponerlos, trasladarlos en una caja cerrada y con el calor. Si no se realiza la colecta, el embalaje y el traslado de manera correcta, se puede poner en riesgo el estudio de esos indicios. Es decir, que cuando lleguen al laboratorio, en lugar de obtener un perfil genético o obtener un dictamen, pues lo que vamos a obtener es un documento que se llama informe, en el cual los expertos en genética, en biología molecular, en odontología forense, en medicina forense, pues van a decir que debido a que no fue óptimamente preservado y trasladado ese indicio, pues no se pudo realizar un estudio científico óptimo. Y por lo menos en México, el perder, alterar, destruir un indicio es motivo de una carpeta de investigación y de una sanción penal. Por ejemplo, en México, perder, alterar, destruir un indicio por no hacerlo bien, por no embalarlo bien desde el lugar de intervención, dice el Código Penal Federal en el artículo 225 en México, fracción 31, que a quien pierde, altere o destruye un indicio será acreedor a una penalidad de 4 a 10 años de prisión. Y por ser servidores públicos, se agrava, es decir, que es el doble,
Por lo tanto, la penalidad será de 8 a 20 años. Entonces, es necesario que los que procesan indicios y de igual manera los que analizan indicios en los laboratorios estén conscientes del debido cuidado que se debe de hacer si no quieren incurrir en una responsabilidad penal. Problemática de los indicios biológicos y de la identidad de datos de prueba. He de decirles que en México, indicio, evidencia y prueba es para criminalística. Cuando estos conceptos y estos materiales son ingresados al derecho para que se judicialice o para investigaciones del Ministerio Público, se van a llamar datos de prueba, medios de prueba y prueba. Entonces, los factores naturales y los factores humanos pueden echar a perder la muestra biológica llegando a la degradación del material genético y es así que se pierde la posibilidad de obtener un perfil. Y pues vamos a contribuir en primera a revictimizar a quienes de una manera triste y desconsolada están buscando a sus familiares. Ahorita que antes de que entrara con ustedes a esta plática, venía escuchando un curso que estoy tomando respecto a victimología, en el cual en México 100,000 familias están buscando a sus familiares, producto de las circunstancias que ya les comenté. De igual manera, la contaminación de un indicio biológico debe de evitarse y se debe principalmente a la aparición de indicios biológicos que aporten un material biológico humano ajeno al principio. Es decir, que debido a que no se realizó un procesamiento adecuado, se obtiene perfil genético diferente al de la muestra por algo que se llama mezcla de perfiles genéticos, es decir, tal vez el perito no se cubrió la frente y una gota de sudor cayó al indicio, un cabello se encontró y se conoce como contaminación de origen, contaminación fortuita o contaminación posterior debido al mal procesamiento. ¿Qué es contaminación de origen? El material genético de un indicio se mezcla con ADN de otro origen en el momento de los hechos. Es inevitable y favorece a la valoración. Es decir, en ataques sexuales vamos a encontrar el perfil genético de la víctima, del victimario, de la víctima, de los victimarios o del victimario y otro victimario en el, ¿cómo se llama? En el entendido de violaciones tumultuarias. Ahí podemos encontrar una contaminación de origen. Contaminación fortuita, también llamada contaminación anterior o previa, se debe a la aparición de material biológico en el lugar donde luego aparecerán los indicios. Es inevitable y generalmente dificulta la valoración de la prueba, yo les decía, a la falta de el debido procesamiento. Y contaminación posterior, debido al depósito de material genético de diversos orígenes en el indicio, con posterioridad al momento de los hechos o del análisis. Es decir, que los participantes en el procesamiento no se cubrieron las manos como vemos en la imagen, ¿no? Hoy ustedes van a ver y deben de saber que para el procesamiento de indicios biológicos, el perito mexicano cuenta con equipo especializado para, en primera, que no contaminara al indicio y segunda, para que el indicio no los contamine, debido a que los cuerpos en descomposición generan una alta posibilidad de contaminar con hongos, con bacterias, con esporas a los trabajadores o los que están procesando el lugar de intervención. En México tenemos equipo y equipamiento, que son dos conceptos que vienen en la cadena, en la Guía Nacional de Cadena de Custodia.
esta contaminación es evitable, sí. ¿Cómo? Con el debido procesamiento, con el debido, la debida capacitación y les decía yo, con el debido uso del equipo de protección. Aquí lo que tenemos es un traje de bioseguridad que está compuesto por cubrebocas, traje de bioseguridad completo que cubre el cabello, cubre la cabeza para evitar la caída de cabello en el lugar de intervención, cubre unos gogles que cubren la vista, un cubrebocas para evitar salpicar con saliva, cofia, lentes de seguridad y guantes de látex, vinilo, nitrilo y muy importante, cubre calzado. Hay unos trajes de este tipo que no tienen cubre calzado y al momento de entrar y salir del lugar de intervención, pues en las suelas del zapato se pega tierra, pasto, en ocasiones sangre, y estamos nosotros mismos propiciando una contaminación. Entonces es necesario que se tenga cubre calzado. Acá en México se les dice zapatones que van dentro de los zapatos, que cubren los zapatos de las personas que cubren el, ¿cómo se llama? O que están realizando el procesamiento. De igual manera, deben de utilizar equipo necesario para la búsqueda de indicios biológicos, hisopos, ¿cómo se llama? Luces forenses, reactivos para la búsqueda de sangre, como es el Blue Star, reactivos presuntivos para búsqueda de semen. Obviamente se debe de documentar todo este trabajo. Y en México el concepto de documentar o documentación refiere que es dejar un registro fidedigno de cómo se encontraron personas, lugares, circunstancias, objetos en un lugar de intervención. Para allá abajo, para Centroamérica, utilizan, y he visto en varios cursos que he tomado, utilizan el concepto de perenización. En México le decimos documentación y se documenta de manera escrita, fotográfica, videográfica, con un molde, con una planimetría, una altimetría, para dejar un registro de fidedigno de cómo se encontraron lugares, personas, objetos, circunstancias. Todo este es el equipo que se utiliza, equipo de disección, hisopos, solución salina, papel FTA, encontramos también espátulas, torundas, ¿cómo se llama? Tubos para poder llevarnos muestras y obviamente todo esto va a ser relacionado en lo que es la cadena de custodia. En la Guía Nacional de Cadena de Custodia, en la cual ojalá algún día podamos tomar un curso, si me invitan aquí en este excelente lugar de estudio y donde se realizan muy buenas ponencias. He tomado varias ponencias también aquí como alumno. De igual manera, yo les refería que se debe de tener un embalaje propio y adecuado para el traslado de indicios biológicos. El indicio biológico no va en bolsas de plástico, debe de ir en sobres de papel y debe de ir en bolsas de plástico. Ojo, en la Guía Nacional de Cadena de Custodia en México hay un apartado en la cual refiere si el indicio tiene o debe de tener cuidados específicos y se le debe de poner que sí. Y debe de poner indicaciones, trasladar inmediatamente a un refrigerador y mantenerlo refrigerado entre 0 y 5 grados para que se conserve en óptimas condiciones para poder ser analizado en un laboratorio. Tenemos etiquetas, tenemos embalajes, tenemos, ¿cómo se llama? Empaques. Aquí abajo tenemos empaques, tenemos embalajes y tenemos los etiquetados que van sobre los embalajes para poder dar una trazabilidad al indicio desde su lugar de intervención donde fue localizado, descubierto o aportado, dice la Guía Nacional de Cadena de Custodia, hasta, hasta la sala de juicio oral, pasando por los diferentes lugares donde fue analizado y donde fue resguardado. Su servidor durante 2 años fue perito comisionado a la bodega de indicios y durante mucho tiempo resguardamos
osamentas, huesos, resguardamos sangre, resguardamos cabello y lo resguardamos para que sean o fueran presentados a juicio oral y sean explicados por los expertos en genética cómo fue que llegaron a esa conclusión y cómo fue o cómo se puede relacionar ese perfil genético con una muestra otorgada por la familia, el familiar que está buscando a su familiar desaparecido. Procedimiento para el levantamiento y embalaje de indicios biológicos. Utilizar el equipo de protección individual, el traje blanco que están viendo. Una vez que se han localizado los indicios, se deben de fijar, deben de ser descritos de manera escrita por los criminalistas y deben de ser fijados por los fotógrafos y de igual manera pues llenar la cadena de custodia dependiendo a los peritos que hayan entrado. La búsqueda en una fosa clandestina es un trabajo multidisciplinario. Va perito criminalística, fotografía, video, va el perito genético, perito en biología, perito en medicina forense, y va el perito odontólogo. Todos ellos deben de describir en la cadena de custodia cómo fue que participaron y en qué etapa del procesamiento participaron para poder dar una legalidad a esa función pericial. De igual manera, debemos de saber que tenemos indicios latentes. ¿Cuáles son los latentes? Pues los que están, pero no se ven. Y es necesario para poder revelar los polvos, es necesario para poder revelar los ciertos, ¿cómo se llama? Ciertas sustancias, ciertos eh, líquidos, ciertas mezclas, ciertos reactivos para hacerlos revelar o de igual manera utilizar lámparas específicas para poder revelar sangre, semen y una vez de esto, una vez a que hayan sido lavados, una vez que hayan sido lavados utilizando la técnica correcta podemos encontrar ADN o presencia de sangre. Por ejemplo, ustedes pueden ver aquí un mechudo o un trapeador, el cual ya fue lavado, pero utilizando ciertos reactivos podemos ver la presencia de sangre. Aquí vemos un lavabo donde lo lavaron y se ve como con ciertos líquidos, con ciertas mezclas, con ciertos reactivos podemos revelarlos. Aquí a la derecha vemos luces forenses, como con ciertas luces forenses podemos ver dónde en una superficie lavaron los indicios. Permite entonces, hoy, por ejemplo, el Blue Star Forensic permite ver a simple vista manchas de sangre, una sensibilidad de 1 a 10,000, permite ver manchas lavadas con o sin detergente, se puede emplear en varias veces y además no altera el ADN y no es tóxico. Podemos entonces levantar fluidos biológicos, sangre, saliva, semen, con hisopos y de igual manera con, ¿cómo se llama? Con una técnica específica. Si la sangre está seca, pues podemos utilizar solución salina para transportarla a un hisopo. Si la sangre sume, si es sangre en un lago hemático, ponerla a secar o utilizar jeringas y contenedores específicos y trasladarla inmediatamente bajo refrigeración. Hoy, por ejemplo, les he de decir que la Fiscalía General de la República, las camionetas que tiene son laboratorios móviles. Todos tienen la capacidad de preservar indicios bajo refrigeración. Todas las camionetas han sido habilitadas para hacer laboratorios móviles y traen refrigeradores para hacer viajes de 5 o 6 horas con indicios biológicos desde el norte del país. A mí me tocó manejar, por ejemplo, desde San Luis Potosí, que está al centro del país, y son 8 horas manejando a la Ciudad de México con el refrigerador encendido para resguardar y salvaguardar la integridad de los indicios. De igual manera, manchas secas podemos levantar muestras de preservativos en una botella, sangre que se haya sido producto de una riña. Todo esto lo podemos llevar, por ejemplo, sangre seca, un raspado,
y poder llevarlo y meterlo a un sobre de papel para poder ser trasladado a lo que es el laboratorio y realizar su análisis en ese lugar. Búsqueda de indicios en la víctima, cabellos, por ejemplo, mordeduras en delitos sexuales, en riñas. Podemos encontrar, por ejemplo, si ven la imagen, aquí vemos unos dedos y entre los dedos en una dinámica de lucha y defensa, se obtuvieron o se quedaron en las manos de la víctima, encontraron cabellos. Esto mismo pasa, por ejemplo, en una agresión sexual donde la víctima se defiende, llega a realizar unos estigmas unguiales. Los estigmas unguiales pues son comúnmente conocidos como rasguños. Estas muestras quedan guardadas o quedan en lo que se llaman surcos unguiales, que son las partes que están entre la yema, entre el dedo y la uña, y ahí podemos encontrar material genético que podemos y debemos de, ¿cómo se llama? Buscar para saber si fue producto de una defensa esa muestra. También vamos a encontrar en colillas de cigarro, vamos a encontrar en vasos, vamos a encontrar cabellos, vamos a encontrar muchos indicios y la regla general es que los indicios se deben de preservar y trasladar en papel, en bolsas de papel y llevarlos inmediatamente a lo que es el laboratorio. Vamos a encontrar, yo les decía, tejidos blandos, por ejemplo, para cuando son necropsias, vamos a poner en recipientes herméticos a temperatura controlada y trasladarse inmediatamente. Se recomienda hacer cortes de 3 a 2 centímetros y colocarse en un contenedor hermético con alcohol al 70%. Dientes. Es muy importante los dientes porque se considera que la cavidad bucal y los dientes son considerados como la caja negra de un avión. En los dientes podemos encontrar condición social, podemos encontrar condición alimenticia, podemos encontrar edad, podemos encontrar estatus social, si vemos que hay cirugías odontológicas y obviamente las muelas son un contenedor muy resistente a altas temperaturas, es decir, aunque calcinen el cuerpo, las muelas en sus partes centrales, en su núcleo, vamos a encontrar la mayoría de las veces vamos a encontrar material genético óptimo para un estudio. Vamos a encontrar huesos, que también es lo como que muy comúnmente encontramos, restos óseos, y de ellos se hacen cortes específicos para poder llevarlos al laboratorio, principalmente huesos ¿cómo se llama? Largos. En los huesos podemos ver también condición de alimentación, condición de, ¿cómo se llama?, de edad, podemos ver si ha sufrido operaciones, fracturas, todo esto debemos de tenerlo en, ¿cómo se llama?, en consecuencia y para atender y saber el debido procesamiento, el debido traslado de los indicios. Deberán de ser recolectados sin ninguna maniobra de limpieza y en el caso de haber putrefacción, embalarlos para su traslado inmediato en bolsas de plástico con el fin de evitar los olores, pero antes de la bolsa de plástico van en un empaque de papel craft y en una bolsa de papel craft y después en una bolsa de plástico para evitar los olores. Que les he de decir una cosa, muchas veces para evitar la contaminación por el largo tiempo de traslado, no se meten en bolsas de plástico y en muchas ocasiones hemos tenido que viajar 2, 3, 5 horas oliendo a putrefacto y de igual manera en muchas ocasiones en la bodega de indicios tuvimos huesos y obviamente pues olía a putrefacto. En cadáveres también se toman muestras y de esta manera en cuerpos en putrefacción, aquí vemos un cuerpo que ya está en un avanzado estado de descomposición, está, ¿cómo se llama? Fisematoso, para poder
tener restos en cuerpos calcinados, en cuestiones de accidentes. Recuerdo bien, hace como 2 años aquí en México, en la autopista que va hacia el estado de Puebla, hay muchos accidentes por las condiciones de orografía de esa autopista. Se estrelló un tráiler contra cerca de 50 vehículos que estaban estacionados para pagar el peaje de la autopista y terminaron siendo cerca de 49, 39 víctimas, muchas de ellas calcinadas, y fueron reconocidas solamente por cuestiones de ADN. Había nacionales y había varias víctimas que eran de otras nacionalidades, principalmente de Centroamérica. Entonces, aquí el trabajo de pericial termina siendo muy rápido por la pronta necesidad de entregar a los deudos sus cuerpos, los cuerpos de sus víctimas. Muestras de referencia, salivas, cabello, sangre, y todo esto es transportado de una manera eficaz para poder realizar un, ¿cómo se llama?, estudio en las bodegas de indicios. Procesos de laboratorio de genética, recepción del indicio, extracción del ADN, cuantificación del ADN obtenido, amplificación por PCR, tipificación del ADN, ingreso a los perfiles genéticos a la bodega ¿cómo se llama?, de indicios biológicos y para cuestiones estadísticas, y se hace un dictamen para poder entregar el resultado al Ministerio Público. Hoy, por ejemplo, para balística tenemos una base de datos que es el EIVIS, para huellas digitales tenemos el AFIS, y para muestras genéticas tenemos el CODIS, que es el Combinated DNA Index System, y ahí tenemos resguardados los datos de las personas que han proporcionado una muestra que están buscando un familiar desaparecido, y se concentran todos los perfiles genéticos de los cuerpos, de las osamentas o de los restos óseos localizados en fosas clandestinas. La base de datos genéticos sirve principalmente para almacenar perfiles genéticos de la población civil con fines estadísticos, perfiles genéticos de indicios biológicos provenientes del lugar de investigación, fosas clandestinas, perfiles genéticos de víctimas de delitos sexuales, trata de personas, perfiles genéticos de cuerpos no identificados localizados en fosas clandestinas, perfiles genéticos de referencia de familias de víctimas desaparecidas, extraviadas, ausentes que están buscando a su familiar. De igual manera, los registros de perfiles genéticos son almacenados en bases de datos con la siguiente información: perfiles genéticos de muestras de referencia por una instrucción legal del Ministerio Público, nombre de las personas y consentimiento para donar muestras, relación de parentesco con el desaparecido, nombre de la persona desaparecida, fecha desaparecida, género y señas particulares. También se tienen perfiles genéticos de muestras de cadáveres no identificados por instrucción del Ministerio Público. ¿Qué es lo que se tiene ahí? Perfil genético de la persona localizada sin vida, lugar de localización, fecha de localización y género. Toda esta información nos sirve para realizar una confronta y poder tener una alta probabilidad de una correspondencia entre una muestra y la otra, la que fue donada por los familiares y la que se obtuvo en el resultado del análisis en el laboratorio por parte de genetistas forenses, y que lo ven plasmado, se ve plasmado en un dictamen. Conclusiones: a través de un manejo adecuado, estandarizado y homologado de los indicios que son localizados en un lugar de intervención, es posible llegar a esclarecer un hecho o llevar a cabo la identificación de una persona. El correcto manejo de los indicios biológicos tiene mayores posibilidades de lograr una identificación tanto de la víctima como de quien desplegó la conducta delictiva. Y pues muchas gracias, maestra. No sé si haya alguien que tenga alguna pregunta, alguna inquietud. Estoy a sus órdenes.
¿Alguna pregunta? Estoy por el chat. Saludos de Venezuela. Ok. ¿Alguna pregunta? Oscar, Camila, Cintia, Tamara, Carla, Juan. Dice Cintia, en caso de colecta de huesos hasta su procesamiento, los ponemos en envase plástico cubiertos de sal para evitar el olor. Ah, mira, otra técnica. No sabía que se le ponía sal y es una buena técnica entonces para evitar el olor. Yo, por ejemplo, les he de decir que viajamos, no sé, de Acapulco, bueno, de Guerrero, México, del estado de Guerrero a la Ciudad de México son 5 horas y hemos tenido que viajar, ¿cómo se llama? Con el olor, ¿no? Hemos viajado con, ¿cómo se llama? Con cráneos también, nos tocó encontrar fosas clandestinas y se recuperaron cráneos. Y todavía había material, ¿cómo se llama? Blando, y pues sí, se tuvo que realizar el ingreso a los contenedores plásticos. Sin embargo, el olor, lo sabemos, el olor a putrefacto es muy característico y en la carne humana en descomposición es muy característica porque nunca se te olvida, nunca se te borra de las fosas nasales ese olor, ¿no? Nosotros dentro de la capacitación que tuvimos en la Academia de la Procuraduría General de la República para egresar como peritos, pues era cumplir ciertas horas en los servicios médicos forenses observando necropsias y les puedo decir que no se me ha olvidado ese olor característico. Muchas gracias, Cintia, por la participación. Gracias, Oscar. Mi querida maestra, pues si no hay alguna otra intervención, fue un gusto estar con ustedes. Reciban un cordial saludo desde la Ciudad de México y les he de decir, para terminar, maestro Moreno González, que es el precursor de la criminalística en México, decía algo muy importante. La criminalística es dinero. Y si no hay dinero para la criminalística, no se van a obtener resultados óptimos. Les he de decir que en México, les he de decir que en México se ha tenido poca o poco interés en dar respuesta a estos problemas de los 100,000 familias que buscan un miembro de su familia desaparecido. Tuvimos la ineptitud de los dos gobiernos de derecha, del presidente Vicente Fox y del presidente Calderón. Tuvimos la apatía y la falta de interés del presidente Peña Nieto. Y hoy, con la salida ya próxima del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues también se tuvo apatía. De hecho, con él, por presiones sociales, se creó la Comisión Nacional de Búsqueda. Estuvo muy poco tiempo funcionando, se les pagaba una miseria a profesionales que estaban buscando cuerpos y como estamos en temporada electoral en México, pues miserablemente se canceló la Comisión Nacional de Búsqueda para donar el dinero a los partidos políticos, para que llenaran las calles de México con sus estúpidas caras los candidatos políticos. No todo es miel sobre hojuelas, la teoría es una cosa y la realidad es totalmente diferente. Yo creo que en muchos países es igual. Venía escuchando a una compañera, la que nos está dando el curso, que lo que les acabo de decir se ve en muchos países. Muchas gracias, que estén bien. Mi nombre es Gustavo Martínez Cortés y muchas gracias, Oscar, muchas gracias, Tamara, muchas gracias, Cintia, saludos hasta Bolivia y muchas gracias, Carla, saludos hasta Bolivia. Buenas noches, cuídense mucho y siendo las 8:09 de la noche, las 20:09 de la noche en la capital del estado de Morelos, Cuernavaca, Morelos, les deseo que estén bien, una buena noche y un abrazo. Hasta luego.